Buenas tardes, Abraham. Muy buenas tardes. Excelente. Entonces, platícanos, por favor. Mira, aquí está un penthouse que estaba sin terminar. Estaba solamente la estructura, firmes, losas. Y nosotros nos hicimos la tarea de hacer la distribución, los acabados, diseño de interiorismo y muebles. Excelente. Así que prácticamente, pues, O sea, te lo hicimos entregaron todo. en obra negra, obra gris. Obra gris, exactamente. De acuerdo. ¿Y la distribución es de ustedes? Había un plano ya previo, pero nosotros ahí hicimos otras adecuaciones, agregamos esta recámara que no estaba. Ok. ¿Cuántos metros cuadrados tiene de construcción el departamento? Tiene aproximadamente 5,000 pies, que son como 490 y tantos metros cuadrados. Ok. Buenísimo. ¿Qué tipo de piso es? Es un porcelanato Ujú. de Daltile de 75 por 1,50. Bastante grande el formato. ¿Introdujiste plafones para aires Sí, acondicionados? sí, todo el plafón es tabla roca. Tenemos los ductos de aire acondicionado corren por los plafones. Tenemos rejillas lineales, iluminación LED. ¿Qué tipo de aire acondicionado utilizaron? Es central fan and coil. Los fan and coil están allá en la torre de elevadores. Ok, ok. Es el más eficiente, el fan and coil. Pues para que son reducidos porque nada más corre la tubería de cobre. No necesitamos meter ductos grandes. ¿A qué altura tienes el plafón? Son 10 pies, 305. Ok. En estas partes es como 9 pies por los ductos de aire. Y en esta parte de acá ya son los 305. De acuerdo. Eficiente. Puertas blancas, Tenemos ¿verdad? 4 recámaras, 4 baños y medio. Oye, esta recámara no fue un tema complicado porque no está. No estaba, pero creo que se logró. Déjame. ¿Viste? Y es que fue una petición, ¿verdad? Al final no ventila directamente hacia el exterior, pero está bien resuelta. Claro. Aparte aquí, como te puedes imaginar, más recámaras es más dinero, porque Es para es para renta. renta, claro. Claro. ¿Cuánto puede costar la renta de este departamento? Creo que está en $800 la noche. $800 la noche. ¿Y qué me incluye? Pues nada, nomás la estancia. No hay todo incluido aquí. No, fíjate. Pero bueno, el hotel cuenta con 3 restaurantes, servicio a cuarto. O sea, Ah, ok, es como un hotel también, pues. exacto. Es un condotel, se llama. Fondo hotel. Ajá, y tenemos campo de golf, tenemos varias amenidades, gimnasios. Buenísimo. ¿Qué dimensión quedó esta recámara? Al final quedó bien, ¿eh? ¿Qué era aquí Sí, antes de ser recámara? era una bodeguita aquí y aquí una lavandería bastante amplia. Ah, Entonces, la claro. lavandería se recuso, la bodeguita pues se convirtió en parte de la recámara, que era como de unos 2,40 metros más o menos. Y aquí le hiciste este chaflán para poder Ajá, generar el, para hacer más el distribuidor. amable la circulación. Claro. Me gusta esa ventana, ¿no? Te da muy buena iluminación y ventilación cruzada. Exacto. Y al final logras ver el mar desde aquí, pero Exacto. hay todavía como un recorrido que tienes que llevar, ¿verdad? Exactamente. A ver, ¿qué hay antes de llegar a ese recorrido? Pues aquí a mano izquierda hay otra suite. Déjame abrirte las persianas. Ándale. Esas cortinas persianas como de barras te generan ese efecto de la luz parpadeante. No, bueno, esta recámara está genial. Esta ¿Esta sí, distribución entonces es de ustedes? No, esta ya era del departamento, ¿verdad? Con estas diagonales, estos sí, 45. hay mucha estructura aquí que tenemos que adaptar a la planta arquitectónica. Ajá. Entonces, si ves esos quiebres y unas muchetas es por que alguna trave o una columna está en ese lugar. Les gusta mucho el diseño, ¿verdad? A los de Estados Unidos, con estas entradas a 45 grados, estos marcos. Sí. Es algo muy de la arquitectura de allá.
No, esta recámara quedó genial. ¿Sí? Tiene su espacio para un working station. Ujú. Aquí durante la pandemia, pues ellos se pasaron aquí todo el tiempo y ¿En aquí serio? trabajaban. Entonces mandamos a hacer esos working stations. No, quedó súper bien, ¿eh? Fíjense cómo entras y tienes este pasillo vestíbulo, ¿verdad? Que te hace sentir la recámara muy, muy amplia. Y luego ya la cama de este lado pegada al muro, vamos a decir, del cabecero, que te permite tener vista hacia el mar, pero al mismo tiempo te permite tener la televisión enfrente, ¿verdad? Creo yo que Exacto. a mí es la distribución que más me gusta, porque hemos visto muchas recámaras con vista al mar en donde la cama queda Ujú. posicionada frente al mar, Ajá. pero se Sí. complica la opción de la TV. Sí, yo también soy de la idea de que siempre está a un costado el mar. Sí, Siempre la ventana a un costado, ¿no? al final la vista la tienes, ¿verdad? La- Y aquí tienen temas con huracanes, como para algún tipo de ventana de doble vidrio Ujú. o cortinas de antihuracán. Pues fíjate que en toda la historia no ha llegado ningún huracán, solamente una tormenta tropical, la Simón, que llegó hace algunos años, pero no causó gran destrozo. Gracias a Dios, como que la Baja California, que la tenemos aquí enfrente, hace una barrera natural contra huracanes. Ok. Y sí, los vidrios son doble vidrio, pero más que nada por Por- aislamiento de calor y de ruido. y de ruido. Muy bien. No, pues queda muy práctico. Muy amplia la habitación. ¿Cuánto medirá? Esta me imagino que mide 5,50 por 6, por eso, más o menos. De acuerdo, 5,50 por 6. Oye, toda la elección de la carpintería blanca fue diseño de Sí, ustedes. fue diseño integral todo. Ujú. Cada espacio se fue diseñando según las necesidades del cliente, pero siempre todo en un mismo conjunto de mismo estilo. ¿Y cómo trabajan ustedes? O sea, ¿cómo llega el cliente con ustedes? ¿Qué le solicita? Le solicita, me decías, llave en mano, o sea, quiere muebles ya, todo completo. En este concepto sí, fue amueblado, fue decorado, ahí está tu llave, puedes entrar a vivir. ¿Y cómo es la cotización? Bueno, pues hacen por partidas, ¿no? O sea, hacemos, obviamente, primero lo que es de obra civil, instalaciones, y ya después acabados, decoración y muebles, iluminación, ¿no? Iluminación. Excelente. Ellos escogen algo del mobiliario, ustedes le hacen la Nosotros le propuesta. propusimos y gracias a Dios este cliente, muy buen cliente, no le movió ni una coma. ¿En serio? No, perfecto. Eso es bien interesante, ¿no? Ver la idea del arquitecto 100% respetada. Exacto. Dice, si te contrato es porque sabes y no te voy a decir qué hacer. Eso me agrada. Claro, cuando uno va con el doctor, pues no le dices, oye, ¿no te gusta Sí, más esta exacto. marca de pastillas? Exactamente, sino para que contrates a alguien profesional. Ujú. Acá tenemos este baño. Este mármol sí ya estaba, este baño ya estaba hecho, nada más fue modernizar la tina, porque había una tina no freestanding, estaba una tina montada en un templete, y se le puso el papel tapiz, se modernizó la tina. ¿Qué marca es latina, eh? Está bonita. Sí, no recuerdo, ahorita puede ser Interceramic, Interceramic, está bien, ¿eh? patrocinio, Saludos, Interceramic. patrocinen. Patrocinen. Se No, hombre. modernizó obviamente la barra de lavabos. O sea, la barra de lavados ya estaba. No, se modernizó, se quitó la que estaba y se modernizó, se modernizaron también los WCs. Pero ya te habían entregado con los baños. Entendí que El baño ya era estaba, el baño sí. sí, los baños ya estaban. Ok. Pero ya estaban las instalaciones de los baños, ya estaban. Pero los recubrimientos no. Sí, el mármol Ah, ya este ya estaba, también. sí. Me encantan esos muritos bajos, ¿verdad? Que te Luego esconden te las puedo tazas. compartir fotos de cómo estaba. Ya no hay tantos estos muros, pero antes se usaban muchísimo. Son Sí, muy prácticos, muy funcionales. La cabina de regadera, todo el mármol con los boleados. Ese es un detallito muy fino, ¿no? El bolear sí, está muy bien trabajado el mármol. Eso no me toca a mí, pero sí está bien trabajado. se nota rápidamente, ¿verdad? Cuando algo está bien hecho. Sí, luego, inmediatamente. Oh, muy bien. $800 la noche.
¿Y eso en temporada baja, alta o regular? Creo que es promedio. Debe de ser más alta en Sí, Semana ¿verdad? Santa o ahorita en Spring Break. Spring Break, ¿cuándo empieza? Fíjense que ven los termómetros. Este año empezó el 8 de marzo. Termómetros. 8 de marzo. ¿Podemos entrar? Ah, Sí, sí, estaba así. fíjense, estos closets también son muy de Estados Unidos, ¿verdad? Pequeños Sí. closets vestidores, Ajá. pero muy funcionales. Acuérdate que esta no es para vivir, esta es para vacacionar. Vacacional. Los dueños de aquí pues viven en Scottsdale o Phoenix. Excelente. Sí, la mayoría de las personas que vienen acá a Puerto Peñasco de Estados Unidos vienen de Arizona, ¿verdad? Exacto, sí es lo más cercano, pero hay de Alaska, hay De Alaska. de Nuevo México, de Colorado. Ah, la lavandería. Ah, qué bueno que está ahí. Muy bien organizada, Esta fue la que se transformó, pero quedó algo solamente funcional, pero pero ya es suficiente, ¿no? No suficiente. necesitas más. ¿Cuánto medirá de ancho? De ancho mide como 1,60. 1,60. Ujú. A ver, cuando tú abres la puerta, bueno, no sé, es acá, abre sin problema. Es que eso es lo que te tienes que fijar, ¿no? Cuando estás diseñando una Sí, lavandería, jóvenes, fíjense que se abran sus equipos bien. que funcione al mínimo, ¿no? Pero que Ajá, funcione. pero que funcione. Y fíjense, de este lado, muy práctico también, Ujú. un lavaderito. Y me gusta El mucho esta. boiler de última generación. A ver, este no lo conocía, Ecosmart. ¿Cuáles son los de última generación? Bueno, estos son tienen 3 bulbos y puedes calentar hasta 6 regaderos. ¿En Y serio? con ese tamañito. ¿Con tan pequeño? ¿Son de gas o Es eléctricos? eléctrico. Última generación de boilers. Es una pequeña bodega, pues nada más está la caja fuerte y los palos de golf. Pues, Ok. no mucho que ver. Está el medio baño, ese también ya estaba, nomás se modernizó lo que es la cubierta de los lavabos y el WC. A ver, jóvenes. No sé cómo Aquí se está. prende esto. Tarda un ratito. Estos sí no los conocía, fíjense. Ese controla el extractor que también tiene Alexa. Le Ese- puedes pedir que te toque alguna canción. ¿En serio el extractor? Sí. Y todo listo para unos minutos de disfrute. Muy bien. Qué loco. Espérense, jóvenes. Ya casi llegamos al área social. Está buenísima. Ya la vi. Ya Ahí la vi. está dañado, vi que está dañado La la cortina. cortina porque son de eléctricas. Ajá. Pero está dañada, pero también tiene vista al mar. Muy bien. Es una de las principales. Esta sí tiene un closet más considerable. Ah, esta sería la principal, ¿no? La otra no era la principal. Yo pensé que la otra era la principal. Bueno, casi todas son principales, pero por tamaños, ¿no? Ajá. Esta es principal uno. Sí. ¿Y cuánto tiempo se lleva desde que el cliente llega con el condominio y te contrata Ujú. hasta que le entregas? Pues yo creo que en esta nos hemos tardado unos 7 meses. 7 meses. Eso ya incluyendo tiempo de diseño, planos, ejecución. Sí. Pues bastante rápido. Ujú. Tienen un buen equipo entonces, ¿verdad? De trabajo. Sí, pues hay que tener la logística con un sistema ya probado. Claro. Buen vestidor. Me gustan esas máquinas de limpieza. Interesante el closet, ¿eh? Puertas de vidrio. Sencillo, pero muy funcional. Ah, ¿qué tal? A ver, prendemos luces. Sí, un segundo. Aquí ya le cambiaste un poco, ¿verdad? Al estilo, o ya existían estos marcos de. Esto ya existía. Todo Ah, lo que ok. es mármol ya estaba. Los baños ya Claro, estaban. claro, claro, claro. Solamente las cubiertas. Exacto. Ahí había otro tipo de tina, nomás se modernizó a la tina. Tiene con vista al mar, el trono. Se repite Alexa. Que no me la sabía, ¿eh? Los extractores tienen ¿Verdad? Alexa.
Pues gracias a Dios que tenemos a Phoenix aquí muy cerca y podemos tener acceso a varias cosas que en México pues todavía no se consiguen tan fácil. Claro. O sea, compran muchos equipos allá Casi todo lo que ves de iluminación, equipos y los muebles son de Phoenix. Ah, interesante, jóvenes. Las cubiertas de cuarzo, ¿no? Ujú. ¿Y Cuarzo la Cal. grifería de qué marca es? Elves. Esta creo que es Delta, Delta. también muy común en Estados Unidos. Te da una sensación, ¿no? Como de casa de millonarios por la luz, ¿no? Por los colores. Quizá parecía que era como un marco, ¿no? Ahí dorado, pero no, ya te das cuenta, ya es el mármol. Ujú. Solamente que cambia un poco el tono. Como más elegante. Por los candelabros, quizá. Pues de hecho sí es de millonario. Pues sí, son así. hecho, Pues sí. De hecho. Deme dos. Te Y bien, andas asomando. bien justificados. Bien justificados, pues sí. Sí, la verdad que el complejo se ve muy bien hecho y pues tienes vista al mar. Además que, digo, no sé, pero se siente que es un poquito más tranquilo que otras playas, ¿verdad? De México. Sí, Ujú. aparte tenemos certificación de playa limpia, te puedes meter al mar tranquilamente. Ah, sí. Está la certificación oficial. Excelente, no sabía esa playa limpia. Ujú. Muy bien. Ahora sí, fíjense. Salimos por esta diagonal y ¡pum! Violar. La amplitud total. Aquí sí se ven los dos. Qué interesante, ¿verdad? La distribución con las diagonales, fíjense. Cómo la cocina se vuelve como este corazón, que es como literal un corazón, tiene forma como de diamante, ¿verdad? Mm, exacto. Un diamante de béisbol. Ujú. Y esta distribución con dos salas, pues muy interesante, ¿eh? Sí. Aprovechando todo el área. Ujú. Es el mobiliario exterior, pero pues por cuestiones Ah, es el mobiliario exterior. Ya de entendí. viento no lo podemos sacar. Claro. No, queda perfecto. Tenemos chimenea ¿de qué es? ¿Es eléctrica? Es digital. ¿Cómo Eso funciona? sí, ahí está. Pero no genera calor, ¿verdad? Sí, le puedes Sí. poner que genere calor y aquí saca calor. Ah, ya te entendí. Ujú. Pero es por resistencia. Ujú. Pues está muy práctica. ¿Cuánto puede costar esa chimenea? Cuesta como 9,000 pesos Es económica, pero se ve en bastante. Amazon. Sí, 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 se ve muy llamativa. Oh, quedó muy bien. Y esa también fue propuesta de ustedes, la Sí, chimenea. todo el diseño, Ujú. todo lo que ves fue propuesta. ¿Qué será? Ese es de los departamentos más grandes. Sí, son penthouse estos, ya Penja- tienen la vista de 180 grados. Son los que están más cercano a la playa. Ahorita podemos salir por aquella puerta para que hagas un paneo. Se Buenísimo. ve el malecón, se ve la otra área de Sandy Beach. No, está increíble. Esa pintura de Zulayes o quién es. Está buena. Me gustó la cocina también, ¿verdad? De los tonos blancos, yo creo Sí, que son la al clave del alto éxito. brillo, ¿no? Ujú. Muy Alto brillo, minimalista. muy amplia, se ve muy fresca. Y más para la playa, ¿verdad? Yo creo que los blancos, no te equivocas. Sí. Toques dorados, le dan modernidad. Toques Vamos dorados. en tendencia a los dorados. Ujú. Bastante. Isla con bancos, toda la misma altura. Yo le voy más a que sea una sola altura que sean dos. ¿Tú qué opinas? Yo también, totalmente entre más sencillo sea el diseño, muy mejor. Es mejor, ¿verdad? Obviamente que tenga sus cascadas, ¿no? Para que le dé elegancia. Claro, que baje la beta, Exacto. la cascada. Que sea un elemento más escultural. Muy El refrigerador interesante. Sub-Zero, que esos tienen un sistema de puertas, ¿no? Que se integra al gabinete. A ver.
La bisagra del Sub-Zero es especial. Mira. No lo tienes que dejar afuera como los refrigeradores comunes. Este queda al ras. No lo tienes que dejar el espacio afuera. Ah, ya, el espacio de la puerta, ¿te Ajá, refieres? sí. Ya Eso te para que quede en entendí. un solo paño. ¿Y qué profundidad tiene ese refrigerador? Es de 60. De 60, no, súper corto. Así son esos Sub-Zero. ¿El refrigerador cuánto cuesta? Ese costó casi $10,000. Sí, esta marca de Sub-Zero es muy, muy fina, muy cara. Sí, creo que no los habíamos visto en el canal, ¿eh? Que yo Son recuerdo. cosas que te digo que en Estados Unidos hay que conseguirlas. Claro. Tenemos una máquina de hielo. Y la parrilla es Samsung, ¿eh? Máquina de hielo. Máquina de hielo. Obvio. Dishwasher. Todo aquí en Peñasco se usa que todos tengan su triturador. Trituradores, esos no los vemos mucho. Son muy eficientes para la basura, ¿verdad? Ujú, exacto. Es muy a la cultura del estadounidense Ujú. tener los trituradores. Tenemos que usar más trituradores y no creo que cuesten mucho, ¿verdad? No, la verdad vale 6,000, 7,000 pesos. Y reduces la Y es cantidad de basura, de ¿verdad? medio caballo. Sí, porque ahí puedes lavar los platos, no los tienes que estar tirando acá. Los puedes tirar ahí, prendes el triturador, es muy práctico. Y se va al drenaje. Sí, creo que tenemos que usar triturador, jóvenes. Fíjate, no había visto que el bote de basura es Kohler. Sí. Excelente. Mira, no es de sensor. No, es de patito. Ok. No, esta área está increíble. A ver, vamos a hacer un paneo allá afuera. ¿Verdad? Puedes ser muy feliz aquí. Sí, cómo no. Ha de costar trabajo irte. Sí. Oye, y platícanos, ¿cómo impermeabilizan? Ustedes pusieron este piso de la terraza. Sí. ¿Cómo impermeabilizas? Porque yo conozco gente que tiene años con problemas de humedades en terrazas. No, aquí se impermeabilizó con un producto de Cemenquín, que es cementoso, impermeabilizante cementoso. Le pones de una capa, la dejas secar, le pones otra y luego ya el pegamento y el piso. Y listo. Y listo. Y tienes un cambio de nivel entre el interior y el exterior, ¿verdad? Además. Es mínimo. Ujú. Porque estamos bien cubiertos. Aquí tenemos este voladizo Ok, que nos protege bastante bien. protege bien. Aquí podemos ver el malecón, ahí de donde los quiero recoger. El área de Playa Bonita. Interesante, ¿eh? No, se ve muy bien desde aquí. Y eso que está haciendo frío y aquí la gente no, parece que estuviéramos a 40 grados. Es que estaremos como a 18 grados, ¿eh? Ajá. Wow. Qué bellas son las playas de México, ¿Verdad? jóvenes. Mar de Cortés, aquí vengas a echar unos callos y unos camarones. Buena terraza, como dice, 180 grados. ¿Verdad? Miren. Cuando baja el sol, allá se alcanza a ver la Baja California, ¿En serio? de tan cerca que está. Creo que la alcanzo a ver. Como las montañas, ¿verdad? Sí, se llama San Felipe, lo que nos queda aquí enfrente en Baja California. San Felipe. Están todas las amenidades, río lento, jacuzzis, albercas, restaurantes. El jacuzzi está bastante concurrido. No, Ah, ya lo vi, ¿no? Hombre, tenemos aglomeración en el jacuzzi, jóvenes. Es que es vacación. Qué bonito se ve, ¿verdad? O sea, realmente hay un diseño muy orgánico, las curvas, ¿verdad? Todo este corazón, nada ortogonal, nada, eso, nada, ¿verdad? nada ortogonal. Fíjense bien, vean. O sea, ortogonal son los 90 grados, ¿no? Ustedes pongan su mano y se genera un ángulo de 90 grados entre su índice y su pulgar. Entonces, aquí no hay 90 grados. Aquí es un diseño más libre. Muy bonito también. Más difícil, ¿no? Para trabajar. Tú con el piso, ¿cómo lo vas colocando, verdad? Tienes que hacer Sí, varios tienes que hacer diseños y hacer quiebres. Y cortapisos, mira, hay varios cortapisos. cortapisos, fíjense.
¿Se fijan? O sea, porque vienes con un sentido aquí, luego llegas acá y acá y acá. O sea, tienes que jugar con muchos tipos de cortapisos, de pisos diferentes. Me hizo recordar a Rogelio Salmón en las Torres del Parque, ¿se acuerdan? Vayan a ver ese video de las Torres del Parque, los que no lo vieron, me van a recordar con esos círculos. No, pues me dan ganas de parar el video aquí. y el- Pues, Vámonos al jacuzzi. Muy bien. Y hay más recámaras, ¿verdad? Porque todas sí, estas recámaras no las hemos visto. sí, todavía nos queda otra máster. Otra máster. Fíjense, allá van las motos del agua. Y aquí apenas van a llegar, ¿verdad? Los propietarios. Sí, no han llegado. Ya vienen para acá. Es muy buen amigo. Buenísimo. A ver, entonces, fíjense, esto está interesante, ¿verdad? Aquí está la Porque, otra máster. a ver, estas recámaras masters no están en el vestíbulo, pues al final tienes que pasar por el área social para llegar a ellas. Pero si quieres buscar la vista, no hay otra opción, ¿verdad? No podrías llegar por vestíbulo antes a todas. Pues no quiso funcionar, pero es con control remoto. Es con control remoto Ujú. y no es la otra. No, ese es del Minca Library. Ah, Minca Air. ok. Entonces nos vamos a quedar sin la vista, Juan. Probablemente se descargaron. Pero muy agradable también esta, fíjense. Aquí el diseño es al revés. El área de trabajo la tienes a un costado, pero siempre la tele la tienes enfrente. Sí, yo prefiero eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Preferirían que su cama esté apuntando a la ventana o así como está en esta casa? Votaciones. Ah, sí, es una Supermaster, ¿eh? Fíjense, esto es lo que me gusta mucho de estos diseños muy bien pensados. Fíjense cómo la puerta recarga muy bien en muro, ¿verdad? Todas las puertas acá. Toda la puerta recarga. Y después abres y el baño. Y los baños también, la distribución, fíjense en el piso. Aquí el reto era cómo poner el piso. Sí, porque nos traemos, el despiece viene desde la entrada, entonces todo. Ah, claro. Pudiste haber hecho una cenefa y alguna cosa rara, ¿verdad? Pero No me gusta, preferiste, no me gusta. preferiste seguir lo más sencillo. Menos es más. Menos es más. No lo dije yo, ¿eh? Ni lo dijo Mies. Lo dijo Kurt Cobain. Hay una canción, Brave. Exacto. Less is more, love is blind. Pero creo que mi es Van der Rohe. Fue Creo que antes. por ahí lo dijo antes. Pero creo que él se lo copió a un poeta. Y así, quién sabe a quién se lo habrá copiado él. Mm. Las tinas, ¿verdad? Todas son del mismo modelo Sí, intercerámico. todas son intercerámica. Los... Aquí voy a encender. Es igual, es un ratito aprender, aplicarle un poquito. Ahí está. Excelente. Botes de basura de mármol son importantes. ¿Cómo trabajas tú las puertas? ¿Qué tipo de laca es? Es un poliuretano, es una puerta de alder sólida de 2,44 de altura por 1 metro de De madera sólida. madera sólida. ¿En serio? Y le aplicas poliuretano a la madera sólida. Oye, que no te dan mucho problema los herrajes, eh, las llaves por el mar, la corrosión. Pues hay que tenerle su mantenimiento. El 3 afloja todo. Es muy bueno para mantener el acero lubricado, que no se le pegue la sal. Ah, esa no me la sabía. ¿Le colocas algún tipo de suavizador a toda el agua del departamento? Ah, ¿O ya es general del... tenemos unos que se llaman ECLA, que son unos... es como si fuera un tubo, pero es de tamaño de tecnología italiana, que rompe la molécula del agua y no deja pasar el calcio, solamente lo pulveriza y ya no te hace daño en las tuberías. ¿Le podemos ver ahorita? Te lo puedo mandar la información para que Ok. lo pongas ahí en tu Sí, canal. porque normalmente pues conocemos los suavizadores que son unos cilindros azules No, grandes. este es un artefacto de este tamaño. Lo pones en la salida de la tubería. ¿En serio? Está No, muy pues, interesante. ¿y esos dónde los venden? Te paso el link también para que lo pongas en obra. Excelente, en obra, exactamente. Exacto. Se me hace que lo voy a vender yo.
Sí, sí, sí. Porque esos grandes No, son te muy... quita un dolor de cabeza muy cañón. Sí, ¿no? Se te echan a perder las llaves, todo se empieza a marcar aquí Ujú, con la corrosión. claro, Hasta tu cabello se te pone bien porque le excelente. quitas la dureza al agua. Vestidor yo aquí de chismoso, jóvenes. Claro, muy buen vestidor. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es lo bonito. Qué bonito es lo bonito. Ahí tienes toda la ropa de nomás de la vacación, ¿verdad? Exacto. Llegas un año después y dices tú, ya pensé que tenía perdida esa gorra. Y no, qué bonito es lo bonito. Y el piso seguiste. ¿Cómo presupuestas, verdad? Porque me imagino que en algún momento pudiste haber dicho, oye, quiero meterle mármol, pero igual le dijiste, el mármol está caro. Mejor vámonos por un formato, o quién sabe, quizá este piso es más caro que el mármol, ¿verdad? No lo Sí, sé. claro. No. De hecho, no lo vas a creer, pero ahí había una parte aquí con mármol y lo retiramos. Lo retiraron, sí, claro. Había un mármol de chocolate 60 por 60 y Ah, sí. eso ya no. ¿Y qué haces con eso? Pues Se es destruye cascajo. Sí, se destruye cuando con lo más. levantas. No, sí, sí te creo. Aquí tenemos igual la iluminación, Oye, entonces les pues costó eso. 2 millones de dólares más la remodelación o ya No, con la ya así remodelación, como está, ya con 2 todo. millones de dólares. Ah, ya me había asustado, dije, no, No, no no. me va a alcanzar. Pero ahorita debe costar más, porque eso Sí, ya claro, tiene 4 años. claro, ¿cuánto costará ahorita? La plusvalía de esto también Sí, aumenta mucho. sí. Sí, cómo no. Este ya lo habíamos visto, sí, Sí, es ¿verdad? el medio baño. El medio baño. Ya vimos todo. Ya no lo echamos. ¿A poco sí? 400 metros cuadrados de diversión y de lujo. Esto es verdadero lujo, ¿verdad? Le Claro. podemos decir a los Es lujo. clientes que es de, ¿qué será? De máximo lujo. Pues todo lo que le metemos es de altísima calidad. No hay nada que puedas ver que puedas decir esto está chafa. Exacto. Absolutamente nada. No, pues arquitecto, muchas felicidades, ¿eh? Muchas Es un gracias. departamento de verdad de sueño. Muchos de nosotros soñamos con pasar, quizá no que ni siquiera que sea nosotros, un fin de semana nomás. Pues ahí está, lo puedes hacer. Te puedo conseguir la renta. ¿En serio? Sí, te digo que es un muy buen amigo el dueño. Es lo bueno de la arquitectura, ¿no? Que haces proyectos y ganas amigos. Eso. Entonces, eso es lo muy bonito, parte de la arquitectura. Y dicen que los amigos, ¿cómo va esa frase? Que es más importante tener amigos que tener dinero. Bueno. Es que, Puede por ser. ejemplo, tú Bueno, no tienes el dinero, pero ya tienes el departamento, exacto. ¿verdad? Ujú. Por ahí va el sentido de esa frase. Y yo creo que Sí. también es así. Arquitecto, pues muchísimas gracias por No, muchas compartir. gracias por venir. Espero que les haya gustado. Nos Bien. encantó, ¿no? Ya Vengan nos a vemos. visitarnos, Puerto Peñasco, Sonora. ¿Cómo te podemos contactar si queremos uno igualito? Es fztablarroca.eodw.com. Excelente. Vamos a agregar el correo para que le puedan dar un Sí, clic y que coticen, jóvenes, que le contacten al arquitecto. ¿Trabajas específicamente aquí en Puerto Peñasco o en algunas otras zonas de Sonora? no, específicamente aquí en Puerto Peñasco. Aquí en Puerto Peñasco. Tú ya eres especialista Sí, en esta arquitectura de mar y desierto. exactamente. Muchísimas felicidades, arquitecto. Muchas Que gracias, sigan Abraham. los éxitos y estos trabajos y estos amigos. Muchas gracias. Vénganse a Puerto Peñasco, jóvenes. Esto les espera. Yo soy su amigo el arquitecto Aram Cota Paredes. Adelante.